Grupo Fórmula. Él también es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Bienvenido, Alfonso Zárate. Maestro Zárate, hoy quieres hablar de tanatología vinculada con el máximo poder en México que concentra el presidente de la República. A ver, explícanos, por favor, para entender. Partiría, Pepe, de lo siguiente. Sí. Con un tema tan fascinante como es el tema de la sucesión presidencial, hay muchas aproximaciones, muchos enfoques. Y, por ejemplo, yo he leído varios en donde lo mismo estudiosos que expresidentes de la República se refieren a cómo viven la experiencia de tener todo el poder que significa la presidencia a no tener poder. Hay testimonios, por ejemplo, de don Adolfo Ruiz Cortines o de Miguel Alemán, pero yo no creo haber visto testimonios respecto de cómo experimenta el presidente de la República, el gran elector, la inminencia de la terminación de su mandato. El invierno del mandato, el ocaso del poder. Sí, y entonces lo que yo pensé es que en un sistema político como el mexicano, el presidente de la República exhala tal nivel de poder que podríamos equipararlo a la vida. Es decir, gobernar es vivir, el poder definir proyectos, cancelaciones, vidas, muertes, todo eso es una forma de vida. ¿Eso te lo da la vitamina P? Sí, exacto, es la vitamina P. ¿La vitamina poder? Y entonces, Pepe, ¿qué ocurre cuando este hombre que durante 5 años y más ha gozado de ese nivel de poder y de vida, siente que se acerca la terminación de su mandato? Y a mí se me ocurrió que la tanatología, que es el estudio en torno a la muerte, sería un auxiliar muy interesante para aplicarlo al caso mexicano, asumiendo que el ejercicio del poder presidencial equivale a la vida y que en consecuencia la terminación del mandato equivale a la muerte, con una diferencia enorme respecto a lo que pasó en la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña, cuando se emite el grito "la reina ha muerto, viva el rey", la reina está físicamente muerta. Pero en el caso mexicano, cuando se grite "el rey ha muerto, viva el rey", ese rey está vivito y coleando y experimentando y sufriendo su propia muerte. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, que es, digamos, la gran tanatóloga, dice que cuando un ser humano enfrenta la inminencia de su propia muerte, es decir, cuando el médico le manda a hacer estudios y a la hora que ve los estudios, el resultado, dicen: el cáncer se desbordó, hay metástasis y su expectativa de vida se ha cortado. ¿Cuánto, doctor? 6 meses. Entonces, en ese momento, el hombre está experimentando la proximidad de su propia muerte. ¿Cómo la vive? Y entonces Kubler-Ross dice: transita por 5 estadios. No necesariamente en ese orden y no necesariamente todos, pero el primer estadio es la negación. Es decir, recibes... No me voy a morir. No es cierto, está equivocado. Ajá. Yo busco una segunda opinión, una tercera opinión. No se me va a acabar el poder. Así es. Entonces yo no estoy de acuerdo con que me voy a morir. ¿Y esto en qué se manifiesta en el caso de López Obrador? Pues yo diría que tiene algo que ver con el intento de prorrogar el mandato del gobernador de Baja California, de Bonilla, para ver si lograba la prórroga, no la logró. Luego, a ver si lograba la prórroga de Arturo Saldívar. Del ministro de la Suprema Corte, el ministro presidente. Que pudieron haber sido globos sonda para explorar qué tan posible es que yo pueda prolongar mi mandato. Entonces, el primer estadio es la negación. El segundo, cuando ve que esas posibilidades se le agotaron, es la ira o la furia. Entonces es la molestia, el coraje tremendo. ¿Pero por qué si no he terminado mi proyecto? ¿Por qué si no he logrado todavía cimentar la gran transformación? Entonces es la ira. El tercer estadio es la negociación. Entonces, bueno, está bien, voy a morir, voy a terminar mi mandato, pero cuando menos el que tenga una posibilidad de permanecer de alguna otra forma en el poder, de permanecer a través quizá de... ¿Interpósita persona? Nosotros como seres humanos trascendemos a través de nuestros hijos. ¿Cierto? Los artistas o hijas, a través, o hijas, o a través de su obra. Pero entonces en este caso es cómo trasciendo a través de la que es mi creación, la que es mi hija,
la que... Si estaba usted pensando en Claudia Sheinbaum, va bien. Así es, entonces ya transitaste por negación, ira, negociación y lo que sigue es la depresión. Es decir, al final de cuentas, hagas lo que hagas, vas a tener que terminar el mandato y entonces tu reacción es de sufrir tu propio duelo. ¿Cómo va a sufrir el propio duelo el presidente López Obrador? No lo sabemos, ni tampoco si va a llegar al último estadio, que es el de la aceptación, que no todo mundo llega. Es decir, la aceptación es cuando dices, pongo en orden mis papeles, actualizo mi testamento y me preparo para la muerte. Entonces, ¿qué te parece esta aproximación tanatológica de la sucesión presidencial mexicana? Me parece interesantísimo darle vuelo a esta hilacha porque da para mucho. Así es. Muchas ches, pero vale la pena. Te agradezco mucho. Seguiremos platicando. Síguele. Claro que sí. Síguele rascando porque nos interesa muchísimo. Surgieron muchas preguntas en el camino, pero también el tiempo es criminal. Que estés muy bien, Seguiremos Alfonso. explorando. Claro que sí, Alfonso Zárate, los usos del poder compartido, por supuesto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.